Hola, buenos días. Este es el video introductorio para los algoritmos genéticos. Para esto estaremos utilizando una herramienta llamada Google Colab. Entonces, en este video voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la herramienta y les daré un pequeño recorrido por el código que van a utilizar. Entonces, Google Colab es un entorno web para la ejecución de código en Python. Entonces, ustedes simplemente necesitan tener el link. El profe Andrés se los va a compartir y ya teniendo este link ustedes pueden, digamos, entrar a este cuaderno, correrlo, realizar modificaciones y pues digamos entender en general cómo funciona el algoritmo. Entonces aquí tenemos un pequeño índice que preparé, entonces tenemos la parte de introducción, que sería este pequeño cuadro aquí, algunas eh, librerías que son necesarias utilizar y pues digamos las diferentes secciones de cómo va funcionando el algoritmo. Entonces, para este problema en particular vamos a solucionar un problema del agente viajero mediante algoritmos genéticos. Entonces, digamos que voy a empezar por las partes de código. Aquí tenemos simplemente las librerías que se van a utilizar, es necesario importarlas para poder utilizarlas. Eh, entonces, pues tenemos NumPy, que es una librería de procesamiento matemático en Python, random para generar números aleatorios, eh, Operator, que sirve para ordenar colecciones y listas, Pandas, que es como para representar tablas, y tenemos Matplotlib, en especial la parte de PyPlot, que sirve para construir gráficas. Entonces, aquí ya digamos tenemos la parte de cómo vamos a representar los problemas. En general Python es un lenguaje de programación, eh, pues digamos que su fuerte no es ser orientado a objetos, pero también tiene algunas herramientas de los lenguajes de programación orientados a objetos, entonces también se pueden crear clases. Entonces aquí tenemos esta clase city, lo que tiene es aquí podemos ver un constructor que recibe un x y un y, simplemente las coordenadas de la ciudad, y recibe un nombre, y pues digamos que estas variables se guardan en el objeto, en la clase. Tenemos que esta clase ofrece un servicio llamado distance, que simplemente calcula la distancia de una ciudad que pasa por parámetro con el objeto sobre el que se está llamando el método. Y tenemos este método de representación que simplemente nos representa esta entidad como un string. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos, una explicación de cómo funciona el algoritmo. Eh, el algoritmo funciona utilizando el concepto de individuo, entonces una instancia del problema es representada, digamos, de alguna forma, generalmente se utilizan arreglos, y cada individuo, digamos, resuelve una instancia del problema y es necesaria una función de fitness que evalúe qué tan bien ese individuo resuelve el problema. Entonces, digamos que aquí se hace una analogía con como son, digamos, las ideas de la evolución biológica. Entonces, digamos que los individuos que tengan mayor fitness son los que van a sobrevivir hasta la siguiente generación y digamos que van a poder reproducirse para generar una generación mejor. Entonces, pues, para el problema de la gente viajera, la función fitness, pues digamos que es muy sencilla, simplemente sería la suma de las distancias consecutivas entre todos los nodos. Entonces aquí lo vemos. Entonces tenemos las sumatorias de igual a 1 hasta n-1 de las ciudades, más la última ciudad con la primera ciudad, porque tenemos que, pues digamos, completar el ciclo. Aquí simplemente pues estoy programando, digamos, esa función de fitness. Se representa como una clase, pero puede ser una función aparte que simplemente reciba un arreglo de ciudades. Pero pues aquí lo que se hizo, y de hecho es lo que se hace. Entonces esta clase se crea, este objeto en particular es un arreglo de ciudades. Y cuando se le pide, pues digamos ya la distancia, pues él calcula el ciclo que les mencioné, esta función, y pues lo devuelve. Bueno, lo guarda en la variable que tiene. Eh, lo que se hizo aquí, digamos, es porque es preferible que la distancia sea mínima, entonces digamos que la función fitness no puede ser
la suma de las distancias, sino que más bien debería ser su inverso. Por eso aquí simplemente lo que se hace es 1 dividido la suma de las distancias. Entonces, pues entre menor sea la suma de las distancias, pues más, digamos, mejor fitness va a tener ese individuo. Entonces los algoritmos funcionan con digamos, dos tipos de mutaciones. Entonces están las mutaciones individuales, que simplemente cogen un individuo y cambian ciertas características de forma probabilística y generan un nuevo individuo. La otra opción es el breeding, o digamos un apareamiento, en el que dos individuos se combinan para crear digamos, un individuo de una siguiente generación. Entonces, pues aquí lo que se está haciendo es eso. Entonces, pues ustedes deberían de, digamos, revisar estos métodos. Entonces, pero pues vamos a darles una pasada rápida. Entonces aquí simplemente se está creando la población inicial. Entonces se crea una ruta. Este objeto CityList es simplemente un arreglo de números ordenados que representa las ciudades en el orden que son visitadas. Pues digamos un arreglo de ciudades. Y el random.sample simplemente lo que hace es sacar el número de ciudades que haya de esta lista. Entonces simplemente cada vez que yo llame este método me va a devolver un individuo diferente, aleatorio, un orden de recorrida diferente. Entonces aquí se crea la primera población y pues es simplemente lo que se hace. Entonces el algoritmo funciona con poblaciones de un tamaño determinado. Entonces aquí podemos ver ese population size y tenemos el city list, que son, digamos, las ciudades en orden. Entonces él, digamos, que crea n poblaciones aleatorias utilizando el método que ya les mostré y simplemente devuelve eso. Bueno, aquí lo que se hace es rankear esa población según su función fitness. Entonces simplemente aquí lo que estamos haciendo es, por toda nuestra población le estamos calculando el fitness, aquí lo pueden ver, y estamos ordenando digamos, las poblaciones, la población, o sea, los individuos, de forma descendente según su función fitness. Entonces, digamos que esta parte puede parecer un poquito confusa, pero pues es más por las funciones que se utilizan en el lenguaje. Entonces simplemente aquí estamos utilizando todos los ítems que están dentro de este diccionario. Pues aquí, para los que no, pues digamos, no sean tan fuertes en Python, sí deberían de revisar un poco algunos recursos sobre las estructuras de datos básicas de Python, que serían diccionarios, arreglos. En general esas dos estructuras son muy importantes. Y aquí este key que se especifica es simplemente por qué propiedad vamos a ordenar digamos, la colección. Entonces, pues, digamos, ustedes pueden tener una colección de objetos y pueden ordenarse según diferentes criterios. Entonces aquí lo que se está cogiendo con este operator.itemGetter1 es el valor fitness. Entonces recordemos que este objeto lo que contiene son tuplas, donde en la primera posición está la población y en la segunda posición, o sea el 1, está su valor fitness. Y el reverse igual a true, simplemente para que los ordene de forma descendente. Entonces él devuelve la población ordenada de mayor a menor. Después se utiliza esta función de selección. Entonces, pues digamos, aquí tiene también que ver algo lo que yo, por ejemplo, les hablaba de Pandas, que es simplemente una librería para crear tablas o, digamos, fuentes de datos. Entonces, pues acá también pues es probable que necesiten revisar algo de la documentación de Pandas, cómo funciona. Pero en general sirve para crear tablas. Aquí lo que estamos haciendo es crear una tabla. En una columna tenemos, pues, digamos, un index, y en la otra estamos guardando el fitness de esa población. Entonces, las poblaciones son, digamos, rankeadas con su fitness. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver o sea, lo que estamos haciendo aquí es agregar una nueva columna al data frame, a nuestra tabla, que es el resultado de la suma acumulada
de, pues de mi valor que está en la columna fitness. Y aquí lo que estamos haciendo es agregando otra columna que lo que está haciendo es sacando el porcentaje de esa suma acumulada dividido en, pues digamos, la suma del fitness. Aquí estamos, digamos que en general estos algoritmos funcionan cogiendo cierto top de individuos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este elite size. Entonces, digamos que de los no sé, una población de 1000 individuos, los 10 primeros van a ser los que van a seguir con la siguiente generación. Bueno, aquí tenemos este mating pool, simplemente recibe la población y los resultados de selección de este método, que simplemente este método lo que creó fue una lista de las rutas que van a ser padres de la siguiente generación, basándose en cuáles eran las que estaban mejores rankeadas. Entonces, pues digamos que lo que está haciendo en este ciclo es creando este que se llama mating pool, que será, digamos, un grupo de individuos que van a servir para darle lugar a la siguiente generación de individuos, a la siguiente población. Y ya este método simplemente está utilizando elementos distintivos de esta, digamos, de este grupo de individuos y va a crear un nuevo, digamos, dos individuos va a crear uno nuevo. Entonces estos individuos van a componer la siguiente generación. En general, digamos que estas funciones breed y las de mutación son muy variables y dependen del problema que se esté utilizando. Digamos, podemos ver que es muy sencillo para el caso del agente viajero, digamos, generar una mutación o generar, digamos, un apareamiento entre individuos, porque el problema no tiene muchas restricciones y simplemente tiene que ser un vector de, digamos, se puede representar como números que deben ser diferentes, pero digamos pueden estar en cualquier orden, entonces no requiere una lógica pues muy compleja. Aquí simplemente se está corriendo la función, pues digamos, de crossover de todos los individuos, sobre todo nuestro mating pool. Entonces pues podemos ver que se crea un arreglo vacío de, digamos, los hijos. De aquí se saca, pues digamos, se randomiza el mating pool, se les pone simplemente un orden diferente y se van agregando los diferentes nodos o digamos los diferentes individuos a este arreglo de children. Y lo que se hace aquí es, pues digamos por así decirlo, reproducir elementos de este pool que hemos creado. En este caso se está haciendo como en un orden inverso, entonces empieza por el i y el i se aparea, digamos, con el último de la lista. El que está en 0 se aparea con el último, el que está al 1 se aparea con el penúltimo, y esos resultados se agregan a este arreglo, ¿no? Entonces, digamos, se devuelve este arreglo de children, que serían ya parte de la nueva generación. Esta es la función de mutación, que simplemente con un individuo en particular simplemente está cambiando lugares del arreglo. Entonces, y eso también se hace con un mutation rate, o sea, no siempre se cambian los arreglos. Entonces ustedes aquí pueden ver si se calcula un número aleatorio, y si el número aleatorio es menos a ese mutation rate, pues se hace un cambio. Entonces simplemente se está cambiando
pues se están cambiando dos elementos del arreglo, o sea, digamos un elemento, o sea, este swap, con un elemento aleatorio, que puede inclusive llegar a ser el mismo. Entonces simplemente se están cambiando ciudades dentro de esa ruta y simplemente se devuelve el nuevo individuo. Entonces ya este Mixed Population lo que hace es correr digamos, este algoritmo sobre toda la población y pues me genera una población mutada. Aquí tenemos el Next Generation, entonces el Next Generation recibe pues digamos mi generación actual, el tamaño de mi top, pues de mi élite que va a realizar esa reproducción o esa mutación y el mutation rate para el método de mutar. Entonces aquí vemos, se ordenan, primer paso, se seleccionan cuáles se van a utilizar, o sea, de estos que están ordenados, se seleccionan solamente los top n primeros, se crea el mating pool utilizando pues generación actual y este selection results, se crean todos los hijos y estos hijos después se pasan por una mutación. Y ya se devuelve, digamos, esta población nueva como la siguiente. Entonces aquí ya tenemos, digamos, cómo funciona el algoritmo. Entonces recibe la población, recibe, bueno, esta sería la población inicial. En este caso creo que son simplemente las ciudades ordenadas, pues de menor a mayor según su nombre. El population size que se va a utilizar, pues el tamaño del elite, del top, el mutation rate y el número de generaciones que se van a correr. Entonces simplemente se crea una población, digamos que esto aquí este progress lo que está guardando es cómo ha sido el desempeño en general de mi población a través de mi entrenamiento. Entonces se crea un arreglo y simplemente 1 sobre lo que, digamos, rankea que también lo hizo esa población inicial. Por eso aquí imprime, digamos, progress en 0. Y desde igual a 1 hasta generaciones se corre el algoritmo, se van generando nuevas generaciones y pues al arreglo de progreso simplemente se le va agregando el resultado, digamos, para tener una trazabilidad de qué tanto ha ido mejorando pues el desempeño del algoritmo a través del entrenamiento. Aquí simplemente lo que se está haciendo es imprimiendo cada 50 iteraciones pues cómo va, porque digamos imprimir en cada iteración puede ser hacer que el algoritmo se demore mucho tiempo, sobre todo si son, digamos, muchas generaciones. Y aquí simplemente se está escogiendo de todas las generaciones que se corrieron, cuál fue la mejor, cuál fue, digamos, la distancia óptima y cuál fue esa ruta que dio la distancia óptima. Y aquí lo que estamos haciendo es generar un gráfico. Entonces ya aquí estamos probando, digamos, este es nuestro city list, nuestra población inicial. Entonces estamos creando 25 ciudades con X y Y aleatorios entre 200, 0 y 200. Y aquí simplemente se llama, o sea, la mejor ruta será igual a llamar el algoritmo genético. En este caso se utilizaron los parámetros, pues digamos, population es este city list que acabamos de crear aquí. Cada población será de 100. Cada, digamos, top de las poblaciones va a ser de 20. La rata de mutaciones va a ser de 1% y se van a correr 500 generaciones. Y ya, simplemente aquí también lo que se está haciendo es generar un gráfico para poder observar cuál fue la ruta final. Digamos que este código no es tan importante, simplemente para que vean cómo está representado el problema gráficamente. Digamos que al final, cuando ustedes corran todo este código, van a obtener estos gráficos. Entonces aquí puedes ver, entonces mi distancia inicial fue 2371 y pues aquí se puede ver cómo va disminuyendo a través del entrenamiento. Aquí tenemos pues un pequeño gráfico que simplemente muestra el progreso del algoritmo. Aquí se puede ver que ya comenzó a converger. Probablemente si lo vamos corriendo
hasta 1000 se puede haber otro pequeño cambio, pero pues digamos que sería posiblemente insignificante. Igual lo que se está corriendo aquí son 25 ciudades, es un problema muy pequeño, así que tiende a converger rápido. Y aquí simplemente lo que estamos es representando cuál es mi ruta óptima, dónde está ubicada cada ciudad y pues cuál es el trayecto que se recorre para obtener esa ruta óptima.